Con el conocido grito de "Viva la libertad, carajo", Milei, Javier Milei, el presidente de Argentina, inicia su discurso en las Naciones Unidas. Resulta que después de mucho tiempo es la primera vez que un presidente argentino se planta frente a las Naciones Unidas y no apoya ese discurso tan ridículo del progresismo actual. Javier Milei, antes de ayer, el miércoles creo que fue, se ungió de una cierta magia y comenzó a expresar todo lo que sentía acerca de las actitudes del grupo, de la organización completa de las Naciones Unidas. Javier Milei recalca, en primer lugar, el origen de las Naciones Unidas, cuál era su objetivo primario. El objetivo primario era, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra extremadamente sangrienta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era dirimir los problemas que hubiese entre las naciones, tratando de lograr acuerdos sin llegar a las armas. Ese era el objetivo de las Naciones Unidas. Pero en lo que se ha convertido, según Javier Milei y según todos los que vemos las acciones de ellos, es en una organización que trata de intervenir la interacción entre las personas, ya tratando de guiar el pensamiento y establecer el pensamiento de los individuos según lo que ellos piensan. 200 personas piensan que es lo mejor, pero somos 8,5 millones 8.000 millones de personas en el mundo, y esos 8.000 millones de personas no podemos ser una mente en colmena pensando todos igual, y siempre va a haber una rebeldía dentro de todo. Resulta que entre los puntos importantes que recalca el presidente de Argentina sobre las actuaciones de la Organización de las Naciones Unidas están, por ejemplo, el hecho de que ahora alargan la Agenda 2030, que se han dado cuenta que es una abrumadora estupidez y que es intervencionista y que no la quieren porque ha sido difícil, casi imposible de implantarla totalmente, porque siempre hay núcleos surgiendo y se ha desarrollado una batalla cultural intensa a través de todo el mundo en contra de esa Agenda 2030. De hecho, ya Milei se había parado frente al Foro Económico Mundial y también les había lanzado el guante a la cara, igual que lo hizo con las Naciones Unidas, trayéndole a la mente las tonterías que representaban sus acciones actuales. Pero esa Agenda 2030 de las Naciones Unidas la han estado extendiendo ahora con algo a lo que llaman el Pacto del Futuro, que es básicamente correr el límite de la Agenda 2030, que era desde el 2000 al 2030, la han corrido hacia el 2045. O sea, la han extendido los próximos 6 años que faltan de la década que habían establecido, y de hecho 15 años más. Eso es porque esa agenda es inoperante, no es funcional, no se puede aplicar. Y Javier Milei ha establecido esa, esa pauta frente a las situaciones que se han dado. Ahora, entre otras cosas que ha dicho él, no solo mencionó la Agenda 2030, en realidad no solo mencionó la Agenda 2030, también está hablando sobre otros puntos como el problema de la intervención en la mente de las personas, tratando de hipersexualizar a la juventud, a los niños, y implantando en su mente pensamientos que los hacen cambiar, desechar los conocimientos y los aportes de la ciencia, de la biología, por ejemplo, y de otras ciencias, para asumir que esa fantasía que podrías ver en cada uno de los que ellos están implantándole precisamente a la fantasía es lo más válido. Descartan lo que es más conveniente para implantarle esas ideologías de género tontas que se han estado difundiendo por todo el mundo. También Milei les recalca que las Naciones Unidas han estado respaldando a Palestina, que tiene el gobierno de Hamas, tiene un gobierno que es de terroristas,
pero están hablando en contra de Israel, que está defendiéndose de esos terroristas. Recordemos que la guerra que hay entre Palestina e Israel, la última batalla que se ha estado desarrollando, se inició en octubre del año pasado cuando los palestinos irrumpieron en los territorios israelíes y asesinaron y secuestraron un montón de personas. En ese lapso, desde esos días hasta ahora, Israel ha estado eh, haciendo bombardeos para acabar los núcleos de concentración de los grupos terroristas en Palestina. Pero lógico que ha habido bajas civiles muy importantes, muchas de ellas exageradas por los mismos palestinos, pero sí, ha habido muchísimas bajas que todos lamentamos. Pero Israel responde a una filosofía política que los palestinos ya habían expresado desde antes y por la cual los mismos palestinos que no eran miembros del grupo Hamas habían votado que sí, porque ellos impusieron el gobierno, ellos escogieron ese gobierno. Entonces, el gobierno de Hamas, que es terrorista, tiene como objetivo, y ellos lo han dicho, que iban a eliminar a todos los israelíes, que según ellos iban a tirarlos al mar a todos por unas tierras que se supone dentro de la franja de Gaza que son de los palestinos, pero que la tienen los israelíes. Bueno, las tierras israelíes las tienen, la pelean los de la franja de Gaza. Pero eso sucedió hace 85 años. Resulta que aun si los israelíes se fueran en este momento y dejaran esas tierras, los palestinos que quedan no tienen ni idea de dónde quedan las tierras que le pertenecían, porque esas tierras, ya la gente que sabía dónde estaba cada cosa ya murieron. Así que no tiene mucho sentido toda esa batalla, pero resulta que las Naciones Unidas apoyan a los palestinos y están en contra de Israel, mientras que Javier Milei, como presidente de Argentina, y después de haberse hecho conocido por todo el mundo, resulta que se planta frente a ellos y les lanza a la cara la idea de que Argentina apoya a Israel porque Israel dentro de ese conflicto es el único que está de acuerdo con las ideas libertarias que Milei promulga. Entonces, ahora él sin ningún reparo va y se para frente a todos ellos y los líderes de las Naciones Unidas y les dice que no está de acuerdo con su forma de ser. También les habla sobre el falso antirracismo ese con que se ha tratado de crear enfrentamientos entre los negros y los blancos, los chinos y los blancos, los indios y los blancos, etcétera, de manera que se han creado conflictos. También la ideología de género, en la que también las Naciones Unidas ha impuesto una serie de condiciones a todos los países para que promuevan ese enfrentamiento entre hombres y mujeres, tratando de darle a las mujeres la idea de que, y de hecho esas ideas han sido absorbidas por muchas, de que han sido oprimidas y que por eso hay que darle todas las ventajas y que los hombres son los opresores y que por tanto hay que ahora reprimirles todo lo posible. Entonces, eso Milei lo combate a partir de unas ideas que son respaldadas por un grupo cada vez más grande de lo que ellos llaman la ultraderecha, que no son más la gente, más que la gente que luchamos a favor de la libertad y en contra del intervencionismo de los gobiernos y de las organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo. Javier Milei da ejemplo a todos nosotros de lo que es el valor de enfrentar esas situaciones. Se ha enfrentado a un conjunto de líderes de los países más poderosos del mundo, pero sabiendo que detrás de él hay una población callada, pero que está dispuesta a apoyarlo. Ahora se ha puesto de lado de algunos líderes que también tienen peso y que se han opuesto también a esas ideologías. Políticos como Donald Trump o Bolsonaro, y resulta que algunos empresarios, muchos empresarios que también lo apoyan, como Elon Musk. Ahora, en esa misma reunión, Pedro Sánchez, un socialista conocido, el presidente de España, hace, hace un discurso en el que no dice nada que valga la pena, pero alude a las acciones de derecha tomadas por Giorgia Meloni en Italia. Y resulta que Giorgia Meloni
da su discurso destruyendo completamente las ideas planteadas por Pedro Sánchez, lo que no es tampoco tan difícil porque los socialistas no tienen mucho en la cabeza, así que de pronto eso es bastante fácil. Asimismo, tenemos un discurso dado por nuestro presidente Raúl Mulino, y en ese discurso Mulino se plantea muy sobrio, también respaldando bastante solapadamente, pero respaldando las ideas de Milei, no enfrentando al resto de los líderes, pero sí dejando claro que Panamá está en un proceso en el que se va a levantar y vamos a ver qué tal resulta toda la situación. Eh, Vamos a ver en qué queda todo esto y nos vemos próximamente. Cualquier comentario lo hacen en aquí en los comentarios abajo y bueno, nos vemos después.